Bueno, vamos a determinar cuánto valen entonces algunos valores fuera del intervalo de 0 a 90 grados, y esto sirve como recordatorio. Aquí yo pinté, les muestro el triángulo de 60 grados, y el arco que describe la circunferencia unitaria es este que está en amarillo, y este punto tiene coordenadas en x de punto 5, que es coseno de 60 grados. Ustedes recordarán que el coseno de 60 grados es un medio, y que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, y la raíz de 3 sobre 2 es básicamente 0.866. Esta información que manejo en la parte derecha es muy importante, entonces yo les recomiendo que la anoten. Sí va a aparecer en las siguientes diapositivas, me parece. Veamos si aparece la información, pero esos valores son muy importantes. Como les comenté al final del video pasado, pueden prever que los valores de seno y coseno se repitan, ¿no? Y se repiten incluso cambiando de signo nada más, entonces lo cual hace que las cosas sean más sencillas. Veamos un ángulo que caiga en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante los ángulos que caen van de 90 grados hasta 180 grados. Aquí yo les estoy manejando una figura, bueno, un ángulo de 150 grados, el rojo. Este ángulo en rojo pues es básicamente todo este arco. Y la idea del círculo unitario es que siempre va a poderse asociar un triángulo rectángulo cuya base sea el eje X y cuya hipotenusa sea el radio de la circunferencia unitaria. Entonces, nosotros aquí tenemos esta figura de 150 grados. Entonces, coseno, seno y tangente de 150 grados, ¿cómo la vamos a determinar? Bueno, básicamente hay que pensar en el ángulo suplementario. El ángulo suplementario, ustedes recordarán que es el ángulo que hace que otro sumados de 180 grados. Es decir, si este vale 150, el suplementario es 30 grados. Y pensar en el ángulo suplementario conlleva a pensar en este triángulo rectángulo de 30 grados. Lo cual, veamos, yo tengo, con base en esto, que quiero saber cuánto vale el coseno de 150 grados, el seno de 150 grados, aquí se me barre un poco, y la tangente de 150 grados. Y básicamente, con base en lo que vimos anteriormente, coseno del ángulo es la coordenada en X, seno del ángulo es la coordenada en Y, y la tangente del ángulo es la coordenada, perdón, es la división de Y entre X. Bueno, pues el coseno de 150 grados es básicamente el coseno de 30 grados. Es el triángulo suplementario, el triángulo que me complementa para llegar a 180 grados. Es decir, el coseno de 150 grados es 30 grados. El seno de 150 grados es igual, es el seno de 30 grados. Y la tangente de 150 grados será la tangente de 30 grados. Solo que hay que tomar en cuenta los signos, porque démonos cuenta de que como estamos en el segundo cuadrante, las coordenadas en X son negativas. Y como son negativas, eso implica que los cosenos son negativos. Es decir, el coseno de 150 grados es igual al de 30 grados, solo modificado por un signo negativo. El seno, que es básicamente la coordenada en Y, estamos en un cuadrante donde Y siempre es positivo. Y por lo tanto, seno de 150 grados es igual que el seno de 30 grados. Y la tangente, recordemos que es Y entre X, y como aquí esto es negativo y esto es positivo, a fuerzas tangente tiene que ser negativa. La tangente de 30 grados es igual a la tangente de 150 grados. De manera que el coseno de 150 grados es igual a, recurro a esta tabla, coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2 y modificado por un signo negativo. Seno de 30 grados, el seno de 30 grados es un medio. Y la tangente de 150 grados es lo mismo que la tangente de 30 grados. La tangente de 30 grados es raíz de 3 entre 3 y modificado por un signo negativo.
Y básicamente raíz de 3 sobre 2, eso es menos 0.866 y un medio pues es 0.5. ¿Qué pasa con un ángulo que cae en el tercer cuadrante, que es básicamente un ángulo entre 180 y 270 grados, como el que aquí está apareciendo en pantalla, que es un ángulo de 225 grados? Bueno, pues el triángulo con el cual nos vamos a apoyar es este. El triángulo con el cual nos apoyamos, recuerden que siempre el triángulo se encuentra tomando en cuenta que la base es el eje X y que la hipotenusa es el radio. Por consecuencia, la altura siempre va a ser paralela al eje Y. Bueno, entonces, este triángulo resulta ser de que es la resta de este ángulo que tenemos para el tercer cuadrante con 180 grados. 225 menos 180 grados me da 45 grados. Lo cual implica que, veamos, si el coseno de 225 grados debe ser igual al coseno de 45 grados porque es el triángulo asociado. Lo mismo podemos decir para el seno de 225 grados, que va a ser igual a el seno de 45 grados. Y la tangente de 225 grados va a ser igual a la tangente de 45 grados. ¿Nada más? No, no nada más, es esto. Porque dense cuenta de que este punto asociado al arco de 225 grados, este punto tiene una coordenada en X negativa. Y las coordenadas en X, recuerden que son los cosenos. Entonces, el coseno aquí sufre una modificación, que es un signo negativo. La coordenada en Y también es negativa. El seno también sufre esta modificación. Y la tangente es básicamente la división de seno entre coseno. Y para fijarnos en el signo nada más hay que ver la división entre signos. Menos entre menos es más. La tangente es aquí positiva. De forma que el coseno de 225 grados es igual al coseno de 45 grados, que con base en esta tabla es la raíz de 2 sobre 2, modificado por un signo negativo. El seno de 225 grados es igual al seno de 45 grados, que es raíz de 2 entre 2, modificado por un signo negativo. Y la tangente de 225 grados es igual a la tangente de 45 grados, que es 1, y aquí no hay modificación de signo. Veamos qué pasa con un ángulo que caiga en el cuarto cuadrante, es decir, un ángulo entre 270 grados y 360 grados. Aquí el ángulo que les propongo es el de 300 grados. El ángulo de 300 grados tiene este arco que aparece en amarillo, y el triángulo asociado con base en las reglas, que repito cuáles son. Las reglas son: siempre se puede asociar un triángulo rectángulo donde la base sea el eje X y la hipotenusa sea el radio. Por consecuencia, la altura, aquí este triángulo está invertido, esta es la altura, no importa, es paralela al eje Y, ¿de acuerdo? Y veamos, el ángulo de 300 grados tiene asociado este triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo, el ángulo con el cual está emparentado 300 grados es el de 60 grados. Básicamente, si yo tengo un ángulo en el cuarto cuadrante, yo tengo que preguntarme por el conjugado. Recuerden que el conjugado de un ángulo es aquel que al sumarle me da 360 grados. Aquí yo tengo el ángulo de 300 grados más 60 me da 360 grados. Supongamos que tenemos un ángulo de no sé, 330 grados. Entonces el triángulo asociado, el valor de este ángulo que está en verde sería 30 grados. Bueno, entonces resulta ser de que con base en esto, el coseno de 300 grados pues es igual al coseno de 60 grados. El seno de 300 grados es igual a el seno de 60 grados. Y la tangente de 300 grados es igual a la tangente de 60 grados. Vamos a checar las modificaciones con el signo. Este punto tiene coordenada en X positiva, entonces no cambia de signo el coseno. En cambio el seno, como es la coordenada en Y, siempre en el círculo unitario Y es seno. Como ya aquí es negativo, el seno es negativo.
Y la tangente es básicamente la división de signos entre seno y coseno. Menos entre más es menos. Así que el coseno de 300 grados es igual al coseno de 60 grados. Y el coseno de 60 grados es un medio. Es un medio, o sea, 0.5, que es el valor de la coordenada en X que aparece. Ahora, el seno de 300 grados es seno de 60 grados, y el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, pero hay una modificación por un signo negativo. Y la tangente de 60 grados es la raíz de 3, pero para el ángulo de 300 grados eso es menos raíz de 3. Si ustedes juegan un poco con el archivo que empleé anteriormente, les muestro nuevamente cuál. Este archivo, donde podemos modificar el ángulo y básicamente también el triángulo. Y nos ponemos a buscar cuál es el valor de seno, coseno y tangente de algunos ángulos clave que están relacionados con estos que vimos anteriormente, los de 30, 45 y 60 grados. Dense cuenta que ustedes pueden hacer el ejercicio y pueden verificarlo con el archivo que les mostré, que los valores son estos que aquí están. Ustedes pueden darse cuenta que estos valores básicamente son del primer cuadrante. Bueno, llegaría hasta acá porque este cae sobre un eje cartesiano. Estos valores son los del segundo cuadrante. Ese sería el ángulo de 60 grados, este es el de 45 y este es el de 30. Este son los valores para el tercer cuadrante, y estos valores son los valores del cuarto cuadrante. No señalo los de 270, 360 y 180 y 90 porque recaen sobre un eje.